Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante y laboro en la Universidad Autónoma de Guerrero, adscrito a la Universidad Virtual de la misma. Hoy continuamos con nuestro tema Grecia. Ya vimos Creta, hablamos de los jonios, que fueron una parte importantísima de la cultura griega, y hoy vamos a hablar de una primer estamento cultural que se va a dar en territorio griego. Ya no es en Creta, ya no es en la costa de lo que hoy es Turquía, no, vamos a hablar de la primera vez que surge una ciudad-estado o unas ciudades-estado que van a ser importantísimas. Me voy a referir a Micenas, a Tirinto y a Argos. Estas tres ciudades, que se encuentran ubicadas en la parte meridional de Grecia, van a ser las primeras, la primera gran potencia cultural, económica y militar que se va a desarrollar en la península helénica. ¿Pero qué creen? Que no podemos recurrir a ningún libro de historia porque no dejaron ningún testamento, ningún documento, ninguna serie documental sobre ellos de alguna forma. Y entonces nos vamos a tener que remitir a un aficionado a la arqueología, que es un personaje sensacional, porque es un personaje así como novelesco, con todas sus características, a veces medio brutal en sus actuaciones, pero un hombre muy bien intencionado. Y nos vamos a remitir a un literato. O sea, no podemos remitirnos a los libros de historia. No hay una reminiscencia gráfica de ningún tipo sobre ellos que no sea literaria. Y curiosamente, lo que se va a escribir sobre ellos, que es una cultura que se va a desarrollar aproximadamente entre 1500 años antes de Cristo, vamos a saber de ellos hasta el año 800, donde un poeta, un literato llamado Homero, que todos ustedes lo conocen, todos sabemos que escribió dos poemas épicos que no se recitaban, que no se leían, sino que se trovaban. Es decir, había un acompañamiento de una pequeña arpa, un laúd, una arpa de mano muy pequeñita que la tocaba, según dicen por ahí algún pariente de él. Y este poeta, que además era ciego y que además era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, bueno, pues no podía, porque además era ciego, ¿no? Es obvio que no podía. Se aprendió de memoria una serie de versos que venían transmitiéndose en forma oral sobre una guerra. Son aproximadamente 15,000 y tantos versos, 1700 y cacho de versos, los que se aprendió de memoria este rápsoda. Este rápsoda que va a trovar sus memorias, porque es lo que va a hacer. A este tipo de poetas la gente les decía aedos. Eran poetas populares, se contrataban para las fiestas, tocaban afuera de un mercado, la gente les daba un dracma, en fin, eran una especie de juglares que repetían versos que se venían transmitiendo de generación en generación, y nos va a hablar de una guerra que se llevó a cabo en un lugar que nosotros conocemos como Troya, pero que en la época de Homero se llamaba Ilión. De ahí que su primer contribución poética se llame la Ilíada.
Después los romanos le van a cambiar el nombre, le van a poner Troya. Bien, esto nos da una reminiscencia de una guerra que supuestamente se da porque hay dos príncipes que van de visita a Esparta. Es el tema del poema. Uno se llama Héctor, que se supone que es el hombre más valiente que existe, y otro se llama París, que se supone que es el hombre más bello que existe. Y resulta que van a Esparta y ahí conocen a la reina de Esparta. La reina de Esparta se llamaba Helena y se supone que era la mujer más bella de la antigüedad clásica. Todo esto es una fantasía, obviamente. ¿En qué está basado? Pues seguramente en personajes que tuvieron una presencia muy importante en esos tiempos y que se les da una caracterización literaria. Pues bien, resulta que Helena se enamora de París y París se la roba y se la lleva a la ciudad que es donde reina su padre, la ciudad de Ilión, que se encuentra del otro lado de Grecia, es decir, en Turquía. Pues nos relata Homero toda esta guerra. Fue tan importante la literatura de Homero entre la Ilíada y la Odisea, porque además es una pugna donde intervienen los dioses, manipulando a los humanos. Todo empieza con un concurso de belleza entre las diosas. Además, a París le dan la orden su padre de que lo deje por ahí abandonado en una montaña para que muera de inanición o de frío, y resulta que se lo encuentra un pastor y se lo lleva y crece con él. Bueno, en fin, es toda una historia truculentísima y en donde el destino siempre se va cumpliendo. Es casi inevitable soslayar el destino. Y entonces esta historia nos relata cómo estos reyes griegos deciden declararle la guerra a Troya. Menelao, que es el esposo convence a su hermano, que es el rey de Troya, es un rey griego muy importante, es el rey de Micenas, y entonces le convence de que se ponga de acuerdo con todos los demás, todas las demás ciudades-estado y todas las demás islas para declararle la guerra a Ilión y ir a rescatar a Helena. Bueno, el caso es que esta guerra dura 10 años, no relata Homero solamente el último mes de esa guerra. Es una guerra muy desafortunada para los troyanos. Finalmente, bueno, hay unos personajes así como Aquiles, o está Ajax, o está Ulises, ¿no? que va a ser un personaje muy interesante porque contra la voluntad de los dioses finalmente va a regresar a su tierra. Ese es otro poema épico que se llama La Odisea. Y resulta que hay un alemán que participa de una educación clásica muy firme, como suele ser entre ciertos estamentos de los alemanes. Son muy dados a ese tipo de formación clásica. Incluso sus preparatorias, ¿no? se llaman liceos, como se llamaba la escuela que había fundado Aristóteles, y tienen un montonal de recuperación de lo que eran las costumbres de la antigüedad clásica. Bueno, pues este muchacho, que es un muchachito muy joven, de 13, 14 años, su padre en un cumpleaños le regala la Ilíada. Y este muchacho le empieza a leer y le dice a su padre: papá, esto no es una fantasía, este es el relato de un hecho real. Claro, al no existir una prosa en la antigüedad, y menos todavía entre los versadores, entre los aedos, pues tiene una serie de
metáforas y de manejos de tipo metafórico. No es la prosa que nosotros estamos acostumbrados. Pero este muchacho, que se llama Heinrich Schliemann, le dice: papá, esto es verdad. Y dice: no, hijo, no es verdad, es una fantasía, es un poema épico de un escritor griego que unos dicen que nació en Esmirna, y la verdad es que otros dicen que ni siquiera existió, que eran una serie de poetas. Sí, efectivamente, el que haya recopilado, haya nacido donde haya nacido, y que nosotros lo conocemos como Homero, efectivamente, lo que hizo fue recopilar, memorizar y organizar este poema épico. Y entonces Schliemann dice: no, es que esto es un relato histórico, pero no había forma de relatarlo de otra manera. En fin, este muchacho se dedica, crece, estudia, se dedica al comercio. Originalmente me parece que se va a trabajar en una casa comercial de Holanda. En fin, hace muchísimo dinero y se va a trabajar a Rusia, en donde comercia con azul añil y con otras cosas, y entre otras cosas aprende griego. Se consigue un maestro de griego que le enseña el griego clásico. Y después de esto tiene problemas económicos, pero se traslada a los Estados Unidos, se dedica a comerciar con oro, en la fiebre del oro en California, y vuelve a adquirir una gran fortuna y dice: ahora sí, tengo suficiente dinero para ir a rescatar todo lo que dijo Homero. Y entonces sigue todo el relato de Homero y va primero que nada a buscar dónde está la ciudad de Micenas, de donde van a salir aquellos griegos que van a ir a organizar una gran campaña en contra de Ilión. Y empieza a investigar y, paradoja desconcertante, este compañero, que no era ni arqueólogo, ni antropólogo, ni historiador, descubre Micenas. Un día llega a un lugar, se limpia el lugar y aparece una puerta muy bonita que le llaman la Puerta de los Leones, que es una puerta de piedra, que es el inicio de la muralla que rodeaba la ciudad, y descubre Micenas. Y ya después van a descubrir Tirinto y se van a dar cuenta que el puerto de Argos pertenecía más o menos a la esfera de influencia y que está íntimamente ligado con este relato. Y así es que se descubre esta gran protocivilización helenística, ¿no? Helénico no tiene nada que ver con esto, helénica, que va a ser la primera gran potencia en más de un aspecto que se va a dar en territorio griego. Curiosamente, Schliemann sigue sus excavaciones, ya ha descubierto Micenas, ha descubierto Tirinto, continúa y llega a Troya. Llega a Troya y los vamos a platicar la semana que viene. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hoy todos sabemos que efectivamente sí hubo una guerra, sí se saqueó una ciudad y se quemó, sí sucedieron muchos de los acontecimientos que nos narra un poeta y que nos desvela un aficionado a la arqueología. Y lo vemos la próxima sesión. Que tengan ustedes muy buen día.